Bien, compañeros, vamos a resolver este problema. Determine la corriente en cada una de las ramas del circuito de la figura. Entonces aquí tenemos el diagrama del circuito. Este es un circuito con dos mallas. Esta sería una malla y esta es otra malla. En esta malla tenemos una resistencia de 8 ohms, en esta de 5 ohms, en esta de 1 ohm y aquí tenemos una fuerza electromotriz de 4 volts. Aquí tenemos una resistencia de 3 ohms, una resistencia de 3 ohms y una fuerza electromotriz de 12 volts. Entonces vamos a calcular las corrientes que circulan por cada rama del circuito. Esta sería una rama, aquí tenemos la corriente I1. Esta sería otra rama, aquí tenemos la corriente I2. Esta sería otra rama y aquí tenemos la corriente I3. Para resolver este problema utilizamos las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff nos dicen a nosotros que la suma de corrientes que entra a un nodo es igual a 0. Entonces aquí tenemos en este nodo la suma de corrientes I1, I2 e I3. Y la segunda ley de Kirchhoff nos dice a nosotros que la suma de fuerzas electromotrices menos la suma de caídas de potencial RI es igual a 0. Entonces vamos a aplicar estas leyes a la solución de este problema. Entonces el siguiente paso pues es el desarrollo. Aplicamos la primera ley de Kirchhoff, suma de corrientes igual a 0. Entonces aquí en el nodo está entrando I1, I2 también está entrando e I3 también está entrando. Entonces la suma de corrientes que entran allí debe ser 0. De manera que I1 más I2 más I3 debe ser igual a 0. Ahora la segunda ley de Kirchhoff. Suma de E menos suma de RI igual a 0. De manera que empezamos en esta malla. Sumamos las E que estén en esta malla y aquí tenemos 4 volts, pero vamos a pasar de más a menos, entonces será menos 4 volts. Entonces aquí tenemos menos 4. Luego tenemos menos suma de RI, aquí tenemos menos 8 y 1. Menos 8 y 1. Y acá tenemos 5 y 2, en sentido contrario será más 5 y 2. Y tenemos aquí 1 y 2. En sentido contrario también a la corriente será más 1 y 2. Entonces eso es igual a 0. Ahora seguimos con esta malla. Sumamos las fuerzas electromotrices. Entonces empezando aquí en el nodo vamos a llegar aquí a 12 volts, pero de más a menos será menos 12 volts. Y seguimos. Aquí tenemos de menos a más 4 volts, entonces será más 4 volts. Ahora tenemos las caídas de potencial o las RI. Entonces vamos a empezar aquí, será menos 1 más 5, será 6 y 2. Entonces será menos 6 y 2 porque son caídas de potencial. Luego seguimos por aquí, aquí tenemos 3 y 1, serán 4 ohms por I3. Pero aquí vamos en sentido contrario a I3, de manera que cambiamos el signo y ponemos más 4 I3. Eso es igual a 0. Arreglamos estas ecuaciones un poquito y ponemos la primera ecuación I1 más I2 más I3 igual a 0. Luego esta ecuación. Sumamos las I1 primero, tenemos menos 8 I1 aquí. Y luego más 5 y 2, más 1 y 2 será 6 y 2, no tenemos I3, y a 4 lo pasamos al segundo lado de la ecuación y pasa como más 4. Luego esta ecuación, aquí tenemos menos 6 y 2, será menos 6 y 2, y aquí más 4 y 3, nos quedará más 4 y 3, no tenemos I1, y los voltajes serán menos 12 más 4, nos queda menos 8, lo pasamos al segundo lado de la ecuación y pasa como más 8. Ahora vamos a resolver este sistema de ecuaciones utilizando la regla de Cramer. Entonces ponemos las ecuaciones en forma de matriz. Aquí tenemos la matriz de las resistencias, el coeficiente 1 de I1,
el coeficiente 1 de I2 y el coeficiente 1 de I3. Luego aquí tenemos el coeficiente menos 8 de I1 y aquí tenemos el coeficiente 6 de I2 y no tenemos I3, entonces ponemos ahí 0. Luego en esta ecuación tenemos 0 I1 y menos 6 I2, ponemos el coeficiente menos 6 y aquí tenemos más 4 I3, ponemos el coeficiente 4 de I3. Luego esto lo multiplicamos por la matriz de las corrientes, que es I1, I2 e I3. Esto debe ser igual a la matriz de los voltajes, que son 0, 4 y 8. Bien. Entonces ahora aplicamos la regla de Cramer. Despejamos primero o resolvemos primero para I1. Al resolver para I1, ponemos la columna de los voltajes en donde está la columna de las I1. Aquí nos quedaría 0, 4, 8, porque es la columna de los voltajes. Y el resto serían las mismas. 1, 6, menos 6. 1, 6, menos 6, que es esto. Y 1, 0, 4, 1, 0, 4, que es la otra columna. Dividimos entre el determinante de las resistencias. Ahora resolvemos cada uno de estos determinantes. Y tenemos primero el cofactor 0 multiplicando al menor 6, 0 menos 4, 4. Y luego menos 4 por 1, 1 menos 4, 4. Y luego más 8 por el determinante 1, 1, 6, 0. Dividido todo eso entre 1 por el determinante 6, 0 menos 6, 4. Más menos 8 sería más 8 por 1, 1 menos 6, 4. Y luego 0 por 1, 1, 6, 0. Resolviendo esos determinantes, nos va a quedar aquí, este determinante sería 0. Y nos queda menos 4 por 1 por 4. Menos 4 por 1 por 4. Y luego menos 4 nos da más 4 por menos 6 por 1. Más 4 por menos 6 por 1. Y luego tenemos 8 por 1 y por 0. 8 por 1 y por 0. Y luego menos 8 por 6 y por 1. Menos 8 por 6 y por 1. Dividido todo eso entre 1 por 6 por 4, 1 por 6 por 4, menos 1 por menos 6 por 0, menos 1 por menos 6 por 0, luego menos 8 por menos 6, menos 8 por menos 6 por 1, que sería menos 8 por menos 6 por 1, más el determinante este que vale 0. Ok, resolviendo eso, aquí vamos a tener menos 4 por 4 es menos 16. Y luego tenemos 4 por menos 6 es menos 24. Y luego 8 por 1 y por 0 es 0. Y luego menos 8 por 6 y por 1 es menos 48. Todo eso dividido entre 1 por 6 por 4 es 24. Menos 1 por menos 6 es 0. Y más 8 por 1 por 4 será 32. Y menos 8 por menos 6 será 48. Sumando todo esto nos da menos 88 sobre 104. Sacamos octava aquí, y octava de 8 es 1, octava de 8 es 1, y octava de 104 sería 13, de manera que nos queda menos 11 treceavos. Ese sería el valor de la corriente I1. Ahora resolvemos para la corriente I2 utilizando la segunda ecuación que está aquí. Será menos 8I1 más 6I2 igual a 4. Ahí sustituimos el valor de I1, que es menos 11 treceavos, como está aquí, más 6I2 igual a 4. Entonces menos 8 por menos 11 da más 88, lo pasamos al segundo lado de la ecuación y nos queda menos 88 sobre 13, más los 4 que tenemos ahí. Entonces convertimos el 4 en treceavos
y nos da en total 52 menos 88 sobre 13. Resolvemos esta resta y nos queda menos 6 entre 13. De ahí despejamos I2 y va a ser igual a menos 1/13. Después de eso resolvemos para I3, sustituyendo aquí el valor de I1, que es menos 11/13, el valor de I2, que es 1/13, más I3, y todo eso es igual a 0. Despejamos a I3 allí y resulta ser 12/13. I1, I2 y I3 son las corrientes que circulan en cada una de las ramas del circuito. Eso sería todo.